Sí, ya. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, amigos y amigas que nos escuchan. Muchas gracias por acudir a este llamado desde diferentes organizaciones, desde el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador, desde el Foro de Salud Pública del Ecuador, desde la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, desde la Federación Argentina de Medicina General y desde REACT Latinoamérica. Este conversatorio gira alrededor del tema de la comunidad como corazón del sistema de salud. Hemos invitado a dos compañeras muy conocedoras del tema y también a un compañero. Tenemos primeramente a Toribia Lero. Ella es vicecoordinadora de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Nos habla desde Cochabamba, Bolivia, desde el pueblo Aymara. Hemos invitado también a Elizabeth Falconi, coordinadora del Foro de Salud Pública del Ecuador, ¿no?, que nos habla desde Quito, desde el Ecuador. Y finalmente tenemos a Víctor Orellana, presidente de la Federación Argentina de Medicina General, médico generalista que nos está hablando desde San Miguel de Tucumán, Argentina, en la parte norte, desde la tierra de la Negra Sosa. Bueno, el tema, como les decía hace un rato, es la comunidad como corazón del sistema de salud. Durante esta pandemia hemos visto abundante información, imágenes, discusiones, deliberaciones sobre la forma más adecuada de enfrentar esta pandemia desde diferentes ámbitos. Pero creo que ha sido muy dominante en todas las discusiones, en todas las coberturas periodísticas, la presencia de lo médico, la presencia de los hospitales, o las vacunas que se están desarrollando, que se están investigando, las unidades de cuidados intensivos, las medidas de bioseguridad. Cosa que está muy bien. Sin embargo, desde estas organizaciones que convocan este conversatorio, queríamos sumarnos a otras organizaciones, tanto de América Latina como de otras regiones del mundo, que están haciendo un esfuerzo también por mostrar la relevancia que tiene la comunidad tanto para el cuidado de la salud, dentro del mismo sistema de salud y las actividades e iniciativas comunitarias para enfrentar esta pandemia. Entonces, por eso es que hemos propuesto este título, posiblemente para algunos sea un poquito provocador incluso. Pero como queremos conocerles un poco mejor a nuestras invitadas y a nuestro invitado, ¿cierto? Lo primero que quisiera preguntarles, Toribia, Víctor y Elizabeth, ¿no?, es de dónde viene cada uno de ustedes y qué hace en relación con el cuidado de la salud. Entonces, empezamos con Toribia, desde Cochabamba, Bolivia. Gracias. Muy buenas tardes, Clever. Buenas tardes a Real Latinoamérica. Gracias por invitarme a este conversatorio internacional. Y bueno, y gusto también de conocerles y saludar a todos los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Mi nombre es Toribia Lero Quispe. Yo soy mujer aymara de la región andina. Vivo en Cochabamba. Cochabamba es un valle
y también tiene sierra, ¿no? Región andina y también trópico, tiene distintas regiones, distintos climas. Y a lo largo de mi vida, desde muy joven, me he involucrado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y es así que por toda esa trayectoria, me imagino también que por el reconocimiento, ¿no?, de las autoridades originarias, particularmente de las mamatayas, he podido llegar a este cargo de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, que parte de esta organización es la Ecuarunari del Ecuador, la ONIC de Colombia, CONAMAC de Bolivia, Pueblos Indígenas del Perú, la CONACAM y CIAP, y también les envío saludos a todos los hermanos y las hermanas. Y bueno, ¿qué hago, no? Yo como Toribia por el tema en relación a la salud. La salud tiene que ver con el estado físico, ¿no? Con un estado de ánimo equilibrado, estable. Y a lo largo de nuestra experiencia, de nuestro activismo como defensora, lo que hemos hecho es defender el territorio. Es el territorio que está amenazado en nuestro país por un modelo de desarrollo económico extractivista. Y no es solamente de estos últimos años, eso viene de muchos años atrás y que ha tenido mucha amenaza, mucha repercusión y tiene que ver con la contaminación ambiental sobre todo, ¿no? Y eso afecta a la humanidad. Es lo que hemos tenido que hacer es defendernos como pueblos indígenas para que estas mineras, estas empresas extractivas puedan parar o mínimamente respetar los derechos medioambientales, porque la avanzada de una economía de desarrollo extractivista tiene que ver con el despojo de nuestros territorios, tiene que ver con la expulsión de nuestros territorios y también la contaminación ambiental enferma a la gente, desequilibra la salud. Entonces, lo que como activistas hacemos es defender eso, ¿no? Defender los derechos. Y en la comunidad tenemos un sistema de salud, ¿no? Tenemos un sistema de salud cuyos conocimientos no son de unas cuantas personas, sino que particularmente eso abarca a todas las hermanas y los hermanos. Somos las mujeres las que más tenemos dominio, por ejemplo, del manejo del sistema de la salud, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener que cuidar a las nuevas generaciones. Entonces, todos esos cuidados de la salud involucran mucha actividad, mucho conocimiento, ¿no?, para las mujeres y particularmente también para la salud. Pero la salud como estado físico, ¿no?, mental también de las personas, tiene que ver con los cuidados de la madre tierra. No solamente cuidamos nosotros como personas, nuestro cuerpo, nuestro estado mental, por ejemplo, sino ese estado físico y mental tiene que ver para la convivencia armónica con la madre tierra, porque si la madre tierra está enferma, está contaminada, los alimentos que vamos a producir también van a estar contaminados y eso hace que también haya desequilibrios, haya enfermedades, ¿no? Por eso cuidamos también y tenemos que cuidar a la madre tierra. Entonces, la labor, el activismo que hacemos no solamente tiene que ver con las personas, sino en nuestro mundo indígena todo está ligado al cosmos, todo está ligado a la madre tierra. Entonces, eso es lo que hacemos y eso es lo que he aprendido también de mi mamá y eso es lo que también enseño a mis hijas, que el cuidado de la salud no es solamente la persona, sino tiene que ver con la colectividad, con la madre tierra que reproduce la vida. Y tenemos que seguir reproduciendo la vida, ¿no? Eso es nuestra misión también como pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, Toribia, por tu respuesta muy ilustrativa. Seguimos con Víctor desde San Miguel de Tucumán. Víctor. Tenemos problemas para escucharle a Víctor. Ahí me un poco mejor. Ahí sí. Bueno, ahí sí. sí. Bueno, ahí sí, adelante. Bueno, los saludo. Primero agradecerle a la gente de REAC Latinoamericana, a Cleber, Juan Carlos, Arturo por convocarme. Mi nombre es Víctor Orellana, soy médico generalista, nacido y criado acá en la provincia de Tucumán. Vivo en San Miguel de Tucumán, pero mi trabajo lo desarrollo en lo que es alta montaña, en los cerros tucumanos, ahí a los que les cantaba Mercedes Sosa, como decía Clever, como una gran cantautora latinoamericana. Y mi trabajo tiene que ver que yo estoy inserto en un equipo de salud que trabaja en alta montaña, en los cerros tucumanos, trabajando justamente con comunidades originarias para el cuidado de la salud
acompañando ese proceso salud, enfermedad, cuidado que pretendemos acompañar humildemente con esas comunidades originarias que están dispersas en nuestro cerro tucumano. Es lo que yo les quería contar, que yo soy de la provincia de Tucumán y estamos a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, como para hacer una diferenciación, digamos, entre dónde queda Tucumán, la distancia que tiene con el más conocido, con la más conocida de las provincias de Argentina, que es Buenos Aires. Nosotros estamos a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, y si ustedes se imaginan al mapa de la Argentina como una persona que está parada, estamos a la altura del corazón de la Argentina. Un poquito a la derecha, pero en el corazón argentino. Gracias, Víctor. Y ahora con Elizabeth. Bueno, no sé, la primera, ¿no? Como para ver que si se puede pasar la primera, como para ver que el conglomerado urbano que hay, y hacia lo lejos se ve en los cerros a donde vamos a trabajar nosotros. Si se la puede pasar a la primera, nada más. Si no, no hay problema. Creo que en este momento se están visualizando las fotos. Bien, bien. Gracias. Ya. Muchas gracias, Víctor. Elizabeth, ¿qué nos cuentas sobre lo que haces en relación con el cuidado de la salud y sobre el lugar en donde estás inserta? Buenas tardes, mi bienvenida a todas las personas que están acompañándonos en esta reunión. Un saludo cariñoso para Toribia y Víctor, compañeros de panel, así como también mis sentimientos de respeto y admiración por la labor que ellos realizan. Y por supuesto también mi cariño, mi agradecimiento siempre al equipo de REAC Latinoamérica por considerarme para participar en esta reunión particularmente. La pregunta que planteas, Clever, bien podría definirse como una pregunta existencial, porque trata sobre nuestra presencia en el mundo y los porqués de nuestra vida. ¿De dónde vengo? En función del tema que nos convoca, es bueno que conozcan que mi formación académica fue en el ámbito de la medicina, de la bioética y de la gerencia de organizaciones no gubernamentales, lo cual me ha conducido en el tiempo a una defensa férrea de los derechos humanos. Desde hace algo más de una década coordino el Foro Salud Pública de Ecuador, que es una organización a nivel nacional que congrega a médicos salubristas, epidemiólogos, profesionales de distintas disciplinas médicas y sanitarias, así como también a miembros de gremios profesionales, de organizaciones sociales y comunitarias. Somos parte, entre otras redes, de la Red Latinoamérica para la acción frente a la resistencia de los antibióticos. Y desde el Foro Salud Pública de Ecuador hemos impulsado varios debates en distintos niveles, desde las comunidades, pasando por la academia, los gremios, hasta incluso en los niveles del Parlamento, de la Asamblea Nacional y por supuesto también del Ejecutivo. Y uno de los temas que más nos ha preocupado ha sido el de la estructuración del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, podríamos decir que en lo referente al cuidado de la salud, nuestro involucramiento ha sido en la generación de políticas públicas y en la normativa del sector salud. Gracias, Elizabeth. Bueno, después de estas presentaciones, entremos entonces en el tema que nos convoca. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en cada uno de los lugares donde viven y trabajan? ¿Y cómo ustedes miran esta idea de que la comunidad es el corazón del sistema de la salud para enfrentar, en este caso coyuntural, la pandemia que nos está asolando, que estamos enfrentando? Entonces, vamos con Víctor. Bueno, ahí se me escucha bien. Sí, perfectamente. Bueno, es una situación bastante particular en mi lugar de trabajo, ahí en San José de Chaquivir, en medio de los cerros,
porque es una zona aislada geográficamente y es una de las de más difícil acceso en la provincia de Tucumán. Imagínense que yo para llegar ahí tengo que hacer 7, 8 horas a caballo, que es el medio de transporte utilizado para poder llegar y a su vez el medio de transporte que utiliza la gente. Esto como para que se den una idea de lo aislado que están. Y ese aislamiento natural que tienen hacen claramente que estén protegidos justamente de esta pandemia. Es más, nosotros cuando viajamos somos el potencial riesgo de trasladar el virus para ahí. Por supuesto que tomamos todas las medidas necesarias para los cuidados, para no contagiar a nadie, pero bueno, de todas maneras en Tucumán no hay circulación comunitaria, está bastante tranquila la situación, eso también disminuye mucho la posibilidad de contagio. Pero, para que se den una idea, es la representación geográfica, el lugar está protegido naturalmente. Esa protección natural hace que ellos disminuyan esas posibilidades de contagio. De todas maneras, nosotros en la última reunión hemos informado cuál era la situación en la provincia, en la Argentina, en América y en el mundo de lo que estaba pasando. Y ellos han tomado conciencia de esto. Ellos han tomado conciencia y saben muy bien de qué se trata. Es más, cuando hemos empezado a hablar y yo he querido contarles de todo, me han dicho, no, doctor, eso ya lo sabemos. Vamos a lo importante, que es si nosotros nos vamos a contagiar o no. Entonces, hemos hablado de la importancia del aislamiento que tienen ellos en el sentido natural. Así que ellos están tan concientizados de esa situación que hasta ellos mismos avisan si es que anda alguien que no es de la zona de ellos, que si no es de los cerros, que si andan turistas, que si anda alguien que no conocen. Entonces están bastante compenetrados con el cuidado. E incluso tratan de evitar la posibilidad de bajar a la ciudad de todas maneras. En ese sentido, por eso uno considera que están bien concientizados y saben muy bien de la situación que se está dando acá. Tengamos en cuenta también que son gente que vive bajo ciertas características, por ejemplo, se calientan con fuego, hay que echar leña y prender el fuego, el agua que utilizan es agua del río de vertientes, son toda una serie de características que le dan la particularidad a esa comunidad, pero a su vez, en este caso, con respecto a la pandemia, están muy bien informados gracias a una antena satelital que hay en la escuelita que permite la conexión con el Wi-Fi y reciben información de esa manera, aparte de lo que nosotros trabajamos desde el equipo de salud. Por lo tanto, están muy bien concientizados con respecto a esta situación de pandemia y saben que están bien protegidos ahí. Gracias, Víctor. Bueno, Toribia nos explicaba que venía de una zona rural, aymara, pero que en este momento está viviendo en la ciudad de Cochabamba. Sí. Y creo que va a ser muy interesante contrastar lo que nos acaba de decir Víctor con la situación que se está viviendo en Cochabamba. Toribia, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo está el tema de la pandemia en este barrio de Cochabamba donde vives? ¿Y cómo miras vos esta idea de que la comunidad es el corazón del sistema de salud? Bueno, mira, hermanos, nadie esperaba que algún día íbamos a quedar encerrados en casa. Quédate en casa meses y meses. Nadie, ni por adivinanza, me parece. Y ha sido una situación inesperada para muchos, aunque por los medios sabíamos que en la China, ¿no?, en Wuhan, la gente estaba muriendo, que había esta nueva enfermedad, nuevo virus que no se conocía, que no tenía cura, pero aquí en Latinoamérica estábamos sin creer, ¿no? La gente no nos hemos preparado suficientemente como para ese desafío grande, ¿no? Nos ha pillado, como si nos ha encontrado, pero así. Y desde el momento en que en Bolivia, ha sido el 10 de marzo, que por primera vez se ha detectado el virus en una persona, inmediatamente muchas ciudades han empezado a tomar sus precauciones, particularmente las ciudades, y en quedar en cuarentena, ¿no? En una cuarentena total, algunos una cuarentena dinámica, como llamábamos, pero a medida que el virus, había más contagios, entonces muchas ciudades han empezado a tomar previsiones.
Y a raíz de eso también, ¿no? Con la asesoría de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, particularmente en Bolivia, desde el gobierno se van aprobando una serie de medidas sanitarias, entre ellos las cuarentenas totales y también la aprobación de algunos bonos. Pero en medio de eso, como ustedes sabrán, no todos los países estamos en la misma situación. En Bolivia acabábamos de salir ni siquiera mucho de una situación crítica como la crisis política que teníamos y estábamos entrando a una fase ya para unas elecciones, ¿no? Que eran muy discutidas, pero todo eso se ha truncado y eso de la crisis política no estaba resuelto y eso ha hecho a que haya mala información, una desinformación, ¿no? En el sentido de que era la presidenta que había hecho el invento del coronavirus por estar más tiempo en el gobierno y que por lo tanto no deberíamos hacer caso. El coronavirus no existe, es un invento de la derecha, un invento de la presidenta golpista transitoria, o sea, toda esa situación ha llevado a que la gente reaccione de distinta manera, ¿no? Y han roto las cuarentenas, porque la gente decía, tenemos hambre, queremos salir, queremos trabajar, no existe este coronavirus, y así. Pero a pesar de todas esas situaciones, yo en mi calidad también de activista, de indígena también, que tengo mucha familia en las comunidades, y que también somos parte de redes, de alianzas de pueblos indígenas, defensores de derechos, nos hemos estado comunicando mediante las redes sociales. El medio que más se ha utilizado, por ejemplo, era el WhatsApp, porque otros, como el Zoom o el Jitsi Meet, no entran, porque los celulares no tienen para esa capacidad. Entonces, rápidamente los hermanos se contactan con los que estamos en la ciudad para tomar sus previsiones, sus precauciones. Es la comunidad que ha reaccionado de la mejor forma posible para entrar en cuarentena, pero con protocolos de seguridad diferenciados, porque el gobierno ha aprobado medidas sanitarias muy urbanas. Por ejemplo, quédate en casa, no salgas. Entonces, quédate en casa, claro, significa estar en casa, tienes que estar en casa haciendo cualquier cosa, pero tienes que estar en casa, ¿no? Y salir días indicados de acuerdo a tu cédula de identidad, qué número te indica, y con eso recién puedes ir al centro, por ejemplo, a aprovisionarte. En cambio, en las comunidades no hay, pues quédate en casa, estamos en plena cosecha, hay animales que tienes que llevar a pastear, las ovejas, las vacas, son zonas productoras de alimentos, no son comunidades donde no hay nada y solamente hay la casa, sino tenemos los animales, tenemos la chacra y hay un sinfín de actividades. Y además son las comunidades indígenas, originarias, campesinas, las que tienen que provisionar de alimentos, garantizar de alimentos a las ciudades. Entonces ellos fueron los que más se preocuparon de por qué iban a tomar el contacto con la ciudad. Entonces también se han restringido los medios de transporte. Entonces ha sido inmediatamente de los activistas, de los líderes de las comunidades que han hecho a que funcionen en la mayoría de los casos sus autoridades, ¿no? Han pedido información en idioma propio, que se les informe, que se les comunique, aunque muchas autoridades decían no hay que hacer caso, pero ellos decían hay que hacer caso. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia de pandemias que habían ocurrido en años pasados, desde la época de la colonización, ¿no? La colonia viene con grandes pandemias, con grandes gripes y les contagiaba. Entonces empieza la memoria histórica, la memoria ancestral y ha quedado. Entonces era como desempolvar esa memoria histórica y decir, mira, estas cosas han pasado. Y también la Biblia lo dice, decían otros, pero ¿cómo vamos a enfrentar? Entonces decían, esta enfermedad se llama Kapaj, ¿no? En quechua es Kapaj poderoso, Kapaj rey o Kapaj mal. Y yo decía, pero ¿por qué lo llaman Kapaj rey, Kapaj mal, poderoso rey, ¿no? Es que esta enfermedad, dicen nuestros abuelos, que nos habían mandado el rey de España para que muramos todos. Entonces nosotros tenemos que hacer ceremonias y esas ceremonias van a hacer a que nuestro estado de ánimo entre en equilibrio y podamos hacer que se vaya con calmita. Entonces hay que hacer las ceremonias mirando el mar, Hatuncoche, el océano, porque desde el océano ha llegado esa enfermedad. Entonces, mira, yo he aprendido todo eso con ellos, porque el WhatsApp todo el momento que nos hablaban, y me decía, hermana, ¿tú crees que es verdad lo que dicen los abuelos, lo que están hablando? Yo dije, crónicas, a ver qué dice. Y era verdad, sí, pues hermanos, tal y eso, tal. Entonces era una memoria. ¿Y cómo más?
Entonces, las ceremonias eran también para evitar las violencias, para evitar que las familias entren en estrés. Y no se ha hecho una sola ceremonia, sino se empiezan a hacer ceremonias muy distintas. Los ayunos, el subir a los cerros, el pedir a las deidades para que esta enfermedad pase y se lo lleve el mar de donde Muy ha venido. interesante. Y que las familias estén también muy protegidas por sus autoridades, por sus líderes. Y lo otro era recordar también las propiedades de las plantas. ¿Qué plantas tenemos en las comunidades antivirales? Ahí está el eucalipto, la manzanilla. Mira, no tenemos jabón, decían, pero nuestros abuelos se lavaban la cabeza, lavaban la ropa. ¿Qué era eso? Hacía la basa, todo lo que sacábamos de la quinoa, tiene muchas propiedades la quinoa, ¿no? Entonces, con eso podemos frotarnos. Y la gente empezaba a recuperar esos conocimientos, esa sabiduría por el bien de ellos mismos. Porque otra cosa hubiera sido, como está el gobierno, que nos protege el gobierno, que nos desde el gobierno, casi no se escuchaba, sino salía toda la solución, los desafíos, salía de la misma comunidad. Chévere, Y Toribia. muchas comunidades. Vamos a ir alternando. Está muy interesante lo que nos estás contando, ¿no? Vamos a continuar en el siguiente Voy a cerrar segmento. con esto. Con esto Sí, claro. quiero decir que la comunidad es el centro, sí, de la sabiduría, de la salud, ¿no? O sea, hay mucho que hablar y eso es lo que se ha empezado a hacer. Bueno, te dejo ahí, Clever, después voy a continuar. No, vamos a continuar con este relato tan interesante que nos estabas haciendo, pero queríamos ir contrastando ahora con lo que Elizabeth nos tiene que contar al respecto. ¿Cómo está la situación de la pandemia y la situación, el rol de la comunidad? Gracias, Clever. Definitivamente es muy hermoso escuchar a Toribia y darnos cuenta que toda esta etapa de confinamiento también ha hecho que nos olvidemos de esas otras comunidades con su cosmovisión propia, con su cosmovisión tan rica además, de la cual tenemos que aprender muchísimo. La pandemia de la COVID encontró al Ecuador, como a la mayoría de países en el mundo, desprevenido y con un sistema de salud ineficiente que poco a poco ha ido dando señales de colapso. Este virus ya vemos que no tiene reparos y es universal, no distingue clases o condición económica, tampoco nacionalidades, y más bien lo que develó de una forma flagrante son las desigualdades y las angustiosas diferencias sociales en las que nos desenvolvemos. El confinamiento fue una necesaria decisión política, no hay duda, con todas sus variaciones y originalidades en los diferentes países. Y por supuesto también en nuestro país se estableció como una política de Estado lastimosamente sin un enfoque humanitario. La falta de prioridad a la vida, a la salud de las personas, se evidenció en un sinnúmero de formas. Desde la carencia de insumos, de equipos de protección, por ejemplo, para el personal de salud, hasta el apilamiento de cadáveres en morgues y hospitales, como tristemente tuvimos que observar. Pero la salud humana no solo depende del acceso a la atención sanitaria, también depende del acceso a la información precisa, oportuna y veraz. Y esto falló tremendamente aquí en el Ecuador. La inconsistencia y la fiabilidad de los datos de contagiados y de muertes creó mucha desconfianza. Hasta hoy, hasta el día de hoy, batallamos por tener una información transparente y real. Hubo días de suma angustia cuando veíamos desfilar en los medios de comunicación a diferentes autoridades sin poder visibilizar una cabeza que estuviera ahí al mando de la situación, ¿no? A la fecha podemos decir que nuestro país, que tiene una población aproximada de 17 millones y medio de personas, según las cifras oficiales, y ahí pongo comillas, cifras oficiales, tenemos 35,000 más o menos casos confirmados,
cerca de 3.900 personas fallecidas y apenas se han realizado un poco más de 100.000 pruebas entre PCR y pruebas rápidas. ¿Qué diferencia con nuestro vecino, por ejemplo, Perú, que con una población de 32 millones de habitantes, ellos, siendo el segundo país con mayor capacidad de testeo en Sudamérica, han hecho ya alrededor de 720.000 pruebas. Y hoy día prácticamente se ha superado ya los 100.000 casos, ¿no? Además, en el Perú también hemos podido constatar que hay un sistema de acceso a la información pública mucho más robusto que lo que podemos decir aquí en Ecuador. Todo este panorama definitivamente a nosotros nos evidenció una comunidad poco informada, una comunidad que, si bien es cierto, necesitaba sentirse proactiva, pero no tenía canales para poder demostrar justamente esa proactividad. Y más bien fueron situaciones de solidaridad espontáneas que fueron surgiendo de uno y otro lado para cubrir deficiencias como las que mencionaba hace un momento de la carencia de equipos de protección para el personal de salud, o también la entrega de kits con alimentos para llevarlo a las diferentes comunidades. Y aquí recojo lo que mencionaba Toribia, que es sumamente importante, porque esta pandemia nos ha demostrado quiénes realmente están sustentando la cadena productiva y alimenticia en el país. Era realmente muy conmovedor ver en algunas ciudades como Riobamba, por ejemplo, luego fue la misma Guayaquil, la que recibió camiones de las comunidades que venían de la provincia del Chimborazo, de la provincia del Tungurahua, llevando los alimentos, entregando inclusive en muchos casos gratuitamente esos productos. Entonces ha sido una forma de demostrarnos ese poder que hay en lo más profundo de nuestra nacionalidad. Y creo que son momentos de mucha reflexión, son momentos que nos deben permitir a nosotros analizar todos los elementos que han ido aflorando y que van a permitirnos, y esto quizá lo vamos a profundizar más adelante en la reunión, establecer un nuevo escenario para la salud pública en el Ecuador. Gracias, Elizabeth. Bueno, han surgido temas muy interesantes de ustedes tres. Quisiera preguntarles, tanto a Víctor como a Toribia y a Elizabeth, ¿no?, si quisieran cerrar, ¿no?, alguna idea que se les quedó pendiente en relación con el rol que ha cumplido la comunidad en sus respectivos lugares, en sus respectivas zonas, en sus respectivos terruños, o el rol que desde el sistema de salud se le ha asignado a la comunidad. Tal vez, Víctor. Bueno, te cuento, en realidad hay uno de los componentes estratégicos que tiene la APS que se llama participación comunitaria, que se lo conocemos y buscamos trabajarlo permanentemente. Es muy difícil, justamente porque considero que no están dadas las condiciones, por lo menos estoy hablando desde el punto de vista del sistema de salud en el cual trabajo, en el cual soy muy crítico, porque busco las alternativas justamente para poder cumplimentar con ese eje estratégico, y la verdad que es muy difícil porque no noto, no solo en este caso de la pandemia, más allá de lo que yo les comentaba de la comunidad, que tiene muy internalizada la situación, que sabe que tiene que ejercer un control sobre quién viene, quién va y todo lo demás, creo que en general, más allá de esta situación, es uno de los puntos flojos de los sistemas de salud, del sistema de salud en el cual trabajo, con respecto a dar las condiciones necesarias para que la comunidad realmente participe, haga el ejercicio de esa participación comunitaria. Eso es lo que, en mi opinión, con respecto al sistema de salud donde yo trabajo.
Entonces me parece que esa es una de las debilidades que tiene nuestro sistema de salud. Perfecto. Toribia, nos estabas contando de la serie de iniciativas que se estaban desarrollando desde tus organizaciones, ¿no? Habíamos hablado de las ceremonias, estabas contándonos sobre el uso de los conocimientos y las prácticas relacionadas con las plantas para la sanación. Por favor, continúa. Mira, yo quería hacer esta apreciación, presentarles estas experiencias que se viven en la comunidad y en la ciudad, que son muy distintas. Mira, en la comunidad, ¿no?, la gente se ha reorganizado, ha recurrido a la memoria de los abuelos, de las abuelas, pero en las ciudades es muy distinto. Mira, de las ciudades en los días de la pandemia han retornado miles de personas a la comunidad, eso era uno. Lo otro, que en las ciudades la gente salía a las calles y decía, queremos trabajar, tenemos hambre. En cambio, en las comunidades no se sentía eso, no se escuchaba una sola voz decir, tenemos hambre, ¿no? A pesar de no tener la protección del Estado, el Estado se ha olvidado de las comunidades indígenas, originarios, campesinos, tanto gobierno nacional, regional, subnacional, los municipios, poco o nada han hecho, exceptuando obviamente, pero sin embargo han sido las comunidades las que más se han resguardado y han empezado a trabajar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Elizabeth, por ejemplo. Los datos en Bolivia se manejan como quieren. Los hospitales están totalmente debilitados, desmantelados. En Bolivia tenemos, por ejemplo, en toda Bolivia, solo 3 laboratorios para hacer pruebas COVID. No hay más. Tienen que viajar, las pruebas que sacan para análisis en provincias o en municipios o en ciudades, tienen que ir a La Paz, Cochabamba o Santa Cruz vía terrestre, en ambulancias. Imagínense, con bloqueos y todo, es terrible la situación. Lo otro, en medio de corrupciones, el gobierno se ha comprometido cada día se me compromete y todos los días está comprometida para mejorar el sistema de salud, pero ya están la corrupción, la ineficiencia, la baja gestión que tiene para atender. Los médicos, la mayoría, inclusive casi en la totalidad del personal de salud que son administrativos, se compran sus insumos sanitarios. Ellos se proveen, no les dota el Estado, el gobierno, para nada. Los pocos médicos que están trabajando les dan, pero de baja calidad. No se cambian todos los días como debería ser, como nos muestran en Italia o en Europa, ¿no? Pero aquí es muy distinto. Hay un departamento que es el Beni, Trinidad, ha colapsado, ¿no? La mayoría de los médicos están en cuarentena, han tenido que pedir apoyo, ayuda y están yendo de otras ciudades para auxiliar a los médicos de otra ciudad, ¿no? Y pronto va también colapsar en la ciudad de Santa Cruz. Mira, Bolivia somos 11 millones de habitantes, un poquito más, pero tenemos como contagiados, hasta hoy día eran 4.900 y tantos contagiados, y con eso ya estamos colapsando. Imagínense que va a pasar a 6.000, esto va a ser total, ¿no? Entonces, como decían, esto está demostrando la poca capacidad que tienen los gobiernos de poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y peor con los pueblos indígenas, no hay datos. Cada día están muriendo indígenas, pero no hay datos registrados de qué pueblos y cuántos y nada. Para el gobierno no existe Estado plurinacional. Entonces, eso para nosotros es muy preocupante. Como defensores de los derechos de los pueblos indígenas, como indígenas que somos, tenemos que instar a los estados para que cumplan el compromiso que han realizado para defender la vida de los pueblos indígenas y no lo están cumpliendo, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que se pueden diferenciar, lo que se vive en la comunidad y lo que se vive en la ciudad. En las comunidades, el rol que asume la comunidad es bajo el liderazgo de su autoridad, de sus líderes que han hecho todo lo posible para resguardar la vida de la comunidad, y no solamente de la comunidad, también precautelar la vida de los hermanos que estamos en la ciudad, porque somos lo mismo, porque ellos no pueden contagiarse para llevar después productos contagiados, ni pueden ir a la ciudad para traer el contagio a la comunidad. Entonces, la protección es doble. Ellos tienen que ir muy bien resguardados para no traer el contagio a la comunidad. Entonces, toda esa información se requiere. Por eso
Alexi, quería preguntarle cómo ellos están ingresando, por ejemplo, a la comunidad, cuáles son esos protocolos, por ejemplo, donde ya hay el contagio, ¿no? Donde ya hay contagiados, ir a una comunidad donde no hay contagiados. Eso es más peligroso todavía, ¿no? Tomando en cuenta que los sistemas de salud en nuestros países están colapsados, o sea, están muy debilitados. Ni en las ciudades se encuentra suficiente insumo sanitario, no hay dinero para comprar ese insumo sanitario, peor ha de ser en las comunidades que también han entrado en crisis económica porque no están ellos sacando la totalidad de los productos a los mercados, ¿no? Hay mucha deficiencia con toda esa situación, entonces hay mucho que se tiene que trabajar, pero el rol protagónico que se lleva son las autoridades originarias, son los líderes y la comunidad que responde al pedido de su autoridad. Pero no pasa eso en los municipios desinformados. Hay 10 municipios en Bolivia, hasta ahora registrados, que han echado a sus médicos, les han hostigado, les han rodeado, les han amedrentado, violentado y les han dicho, váyanse, no queremos verlos, porque ustedes son los que inventan el coronavirus para meternos en cuarentena. Entonces, esa desinformación ha hecho a que los médicos, que son los que están en primera línea, ¿no? Para defender la vida, están siendo violentados. Entonces, es importante la información, lo que le decía Elizabeth, es muy importante la información y la importancia también de no politizar esta crisis sanitaria, ¿no? Porque cuando lo politizas, es ya para colapsar de ambos lados. Eso es lo que quería yo aumentar y bueno. Ya volvemos, seguimos en este diálogo y ahora pasamos con Elizabeth. Sí, Clever, mira, de lo que señala Toribia yo recojo igual con Víctor también lo que él señala, porque mira, son dos realidades absolutamente diferentes de las cuales ellos pueden compartir sus experiencias. Y por un lado, Víctor involucrado en la estructura de un sistema de salud, Toribia involucrada en cambio en la vivencia misma de las comunidades indígenas, nos dan aspectos que podemos sentir absolutamente polarizados, ¿no? Y en el caso de Ecuador, sí, es una comunidad que poco o nada ha estado involucrada en acciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Esto ha sido muy evidente en esta etapa, ¿no? Y por tanto, debió someterse entonces a disposiciones de una autoridad sanitaria bastante débil, que un día daba cierta información y al día siguiente tenía que contradecirse. Y finalmente, mira, han optado por solamente salir 3 cadenas nacionales a la semana, ¿sí? Dejando claramente un vacío informativo, y la comunidad siente esa orfandad, digámoslo así, comunicacional. Entonces, poco a poco ha ido desestimando las decisiones del gobierno central y las decisiones del gobierno local, y esto es muy evidente ahora que se decidió esta estrategia de la semaforización, que aún estando en rojo supuestamente veíamos ya cómo las ciudades, la urbe, iba cobrando ciertos tintes de normalidad. Ahora sí sería muy importante para que conozcan Víctor, Toribia y quienes obviamente están participando de esta conversación, que en el tema de las comunidades y nacionalidades indígenas de nuestro país se creó contenidos comunicacionales e interculturales en español y en 6 lenguas originarias para informar a las comunidades de base, ¿no? Lo que estaba ocurriendo y cómo tenían que actuar frente a la epidemia global de la COVID. Inclusive lanzaron una campaña para recaudar fondos para atender la emergencia en las comunidades indígenas, y además también tradujeron las disposiciones del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia, a través de sus redes sociales. Fíjate, una cuestión que fue absolutamente nacida de las necesidades de las comunidades y nacionalidades,
y que no tuvo que ser resultado o respuesta de una disposición del nivel central. Entonces, es otra de las fortalezas que debemos analizar bien y obviamente apuntalar a futuro para estas acciones que necesitamos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Una muestra más, yo creo que la pregunta que tú quieres ya cerrar, creo que hasta el final de esta sesión va a seguir encontrando respuestas. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que estamos en un punto, ¿no?, en este diálogo en el que es necesario precisar un poquito qué entendemos con respecto a algunos términos clave. Hemos hablado de salud, hemos hablado también de sistema de salud y hemos hablado de comunidad. Entonces, ¿no?, quisiera pedirles a ustedes, ¿no?, que nos presenten cuál es la concepción que tienen. Víctor, sería chévere saber cuál es la concepción que desde la Federación Argentina de Medicina Social tienen sobre la salud. Elizabeth, sería muy interesante desde el foro entender cómo se concibe sistema de salud, ¿no? Y finalmente Toribia, que ya en su introducción nos presentó la visión que los pueblos indígenas tienen sobre salud. Sería muy interesante que nos expliques qué se entiende por comunidad. Así que le damos la palabra a Víctor. Bueno, definiciones de salud hay muchísimas y se han ido actualizando y reactualizando, pero hay una definición de salud que particularmente es la que me ha quedado más, como más internalizada quizá, y tiene mucho que ver con el lugar donde yo voy a trabajar. En realidad con una cuestión de adaptación a los distintos lugares en donde puede uno desempeñar su trabajo de cuidado de salud acompañando ese proceso de salud de enfermedad de las comunidades. Era una definición que, si mal no recuerdo, era de un autor mexicano. Y esa definición decía que la salud es un proceso histórico-social en busca de calidad de vida. Y yo creo que sin ningún tipo de duda, al entender o al buscar o al intentar entender cuál es el estilo de vida de la gente de allá, yo pienso en dónde se asientan ellos para vivir. Ellos siempre buscan asentarse en un lugar que tenga una cercanía al acceso al agua, buscan ya sea un río cercano, una vertiente cercana, para poder llevar el agua hasta su vivienda, y también busca estar cerca de los árboles, de los cuales se proveen de la leña para poder darse calor con el fuego. También les sirve para cocinar y también les sirve como medio de vida frente al contexto en el que ellos mismos están viviendo. Por eso yo me quedaría con esa definición: es un proceso histórico-social en busca de calidad de vida. Gracias, Víctor. Elizabeth, ¿qué Clever, deberíamos entender por sistema de salud? ¿Me permites desenmarcarme? Sí, sí, claro. Y antes de ir al tema del sistema de salud, quisiera abonar a lo que acaba de mencionar Víctor, porque si bien es cierto, ese es un concepto absolutamente válido, pero en la medida del tema central de esta sesión, en la que estamos hablando de la comunidad como el corazón del sistema de salud, a mí me gustaría, como digo, abonar en el sentido de cuál es la visión de la salud basada en la comunidad, ¿no? Que implica pues una salud para todos, pero que solamente se logra cuando la comunidad entera es saludable. Y esto requiere una comunidad que promueva y apoye no solamente la salud física, sino también la salud económica, ambiental, social, psicológica e inclusive política. Yo quiero traer a colación, por ejemplo,
la reunión de Ottawa en 1986, ¿no? Donde se emitió un documento conocido como la Carta de Ottawa, donde se establecían requisitos para una comunidad saludable. ¿Y cuáles eran esos requisitos? La paz, la vivienda, el acceso a vivienda, el acceso a la educación, a la alimentación, ingresos que permitan cubrir todas las necesidades de una comunidad, los ecosistemas saludables, ¿sí? Los recursos sostenibles, la equidad, la justicia social. Mira, 1986 y ya estamos en 2020 y ¿qué hemos avanzado? ¿Cuánto hemos construido para tener comunidades saludables? Y en función de eso, entonces, podemos hablar de los sistemas de salud. Y en nuestro país, esto lamentablemente, la historicidad nos habla de que a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde diferentes escenarios, no se logra hasta el momento tener una estructura sólida, una estructura que en estos momentos de pandemia, por ejemplo, hubiese podido dar las respuestas adecuadas, oportunas y necesarias para no tener la catástrofe que tuvimos en Guayaquil en los primeros momentos que llegó la pandemia a Ecuador. Justamente el Foro Salud Pública Ecuador ha venido durante la última década, como yo dije al inicio, impulsando el debate sobre este tema y lo hemos hecho con comunidades, con gremios profesionales, con organizaciones de la sociedad civil, en la misma Asamblea Nacional, con el Ejecutivo. Hemos tenido sendas reuniones durante varios años. Ha sido un debate que nos ha llevado varios años y hasta el día de hoy no tenemos un código orgánico de salud en el que se establezca cuál es esa estructura de sistema que el Ecuador necesita. En ese sentido, sí me parece a mí muy importante mencionar que el concepto de sistema de salud hace referencia a una estructura que está en un territorio determinado, ¿cierto? Y que brinda asistencia sanitaria a toda la población. Este es un elemento fundamental para nosotros, una cobertura universal de salud. Pero al hablar de un sistema de salud, además no estamos hablando solamente de la infraestructura hospitalaria o de servicios de salud. Todo lo contrario. Queremos una base sólida donde la atención primaria de salud, la famosa APS, sea una realidad y que vaya de la mano justamente de la comunidad, que sea la comunidad la que construya esa base, porque solamente ahí vamos a tener nosotros la seguridad de que es un sistema de salud que responde a las necesidades de la población. Gracias, Elizabeth. Toribia, la pregunta está planteada, ¿cómo deberíamos entender nosotros el término comunidad? Y aquí yo quisiera subrayar algo, ¿no? Generalmente, en nuestros medios, en nuestros entornos, siempre relacionamos la palabra comunidad con lo indígena y con lo rural. Muy pocas veces relacionamos la palabra comunidad con lo urbano y incluso creo que muy pocas veces relacionamos la palabra comunidad, por ejemplo, con nosotros mismos citadinos que vivimos, por ejemplo, en Cuenca, en Quito o en San Miguel de Tucumán. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? ¿Cómo deberíamos entender la palabra comunidad? Yo creo que sí, la imposición de las estructuras territoriales que tenemos, ¿no? Hace referencia a que la comunidad es rural, allá está la comunidad. Y en las ciudades tenemos otro tipo de organizaciones, ¿no? Hay para diferenciar, digamos. Pero nosotros lo entendemos la comunidad, la colectividad, la convivencia, ¿no? El compartir.
en la comunidad, pero y cada uno parece que también tiene un enfoque, porque cuando tú me dices comunidad, en mi cabeza está mi comunidad, unidad menor del Ayllu, después viene la marca, el suyo, la nacionalidad, es la unidad menor de una nacionalidad, de una nación indígena originaria, y tiene su institucionalidad propia, y es la base, la célula del Ayllu, donde, bueno, es nuestro hábitat, es nuestra casa grande, donde producimos sabiduría, donde compartimos la vida, donde reproducimos nuestra cultura, nuestras tradiciones, tenemos nuestras fiestas, tenemos nuestros espacios de diálogo, como son los tantachaus o los cabildos que llamamos, tenemos las reuniones, tenemos ahí nuestro espacio, digamos, dentro del territorio, lo que es las tierras colectivas, las propiedades privadas también, porque hay privada y colectiva en la comunidad. Es el compartir entre el Ayllu, es vivir lo difícil, esas tensiones que existen, porque tampoco es taza de leche, ¿no? Ahí están las autoridades que también están para hacer justicia, y los yachas, los yachas o los sabios, ¿no? Las matronas también, en todo ese conjunto hace la comunidad, donde compartes, ¿no? Y lo más importante es el compartir. Allá, por ejemplo, lo que prevalece en la comunidad es el consenso, no hay una imposición como aquí, la democracia. No estoy de acuerdo, yo no te elegí, yo no te voy a respetar. En cambio, en la comunidad, cuando se designa una autoridad, tienes que respetarlo, aunque no lo hayas querido tú para que sea tu autoridad, pero también tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, hay principios, valores, normas propias que se construyen en la comunidad. Entonces, esas normas son las que prevalecen frente a las otras normas que también hay del Estado, ¿no? Pero lo que yo veo, lo que es de parte de nuestra vivencia, y también la ciudad, porque cuando venimos a la ciudad, nos venimos cultura y todo, fiesta y todo, santo y todo, estamos en la ciudad. Y estamos haciendo nuestra, por lo menos nosotros tenemos esa costumbre, ya se ha vuelto tradición también, de hacer nuestros ritos, nuestros actos rituales, el primer viernes de cada mes, digamos. Después hay la fiesta de la Cruz recién ha pasado. Entonces, con todas esas cosas estamos en la ciudad, y sobre todo en los barrios periféricos a donde hemos llegado los migrantes, porque yo vivo en una zona donde somos casi el 100% de migrantes indígenas, y que no queremos olvidar nuestra cultura, nuestra tradición, y seguimos con eso, y eso es lo que desconoce el Estado, ¿no? Desconoce, por ejemplo, eso lo que te decía, hermano, lo que les decía. Cuando ha empezado la pandemia, miles han retornado a la comunidad, y los que se han quedado, la verdad, le están pasando mal también, porque vivimos con una pata en la ciudad y con otra pata en la ciudad, porque seguimos practicando esa nuestra vocación productiva. Yo, por ejemplo, quiero estar allá, ahora están cosechando, ¿no? Y también queremos ir a sembrar siempre. Lo que nosotros sembramos, lo que nosotros cosechamos es lo mejor que tenemos, y además tiene una característica también de durar más, decimos, ¿no? Lo que yo me he producido dura más, todo el año tengo eso. Entonces todo eso está en mi memoria, eso es la comunidad, el compartir, el conocerse, el reconocerse, y en la ciudad también se lo practica, lo practicamos, siempre estamos pendientes. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué dirá? Inclusive en las ciudades hay comunidades enteras que se han asentado en un solo lugar, en un solo barrio, viven hermanos y hermanas de comunidades que han venido, ¿no? Y entonces ellos se cuidan, se protegen, hay la solidaridad también que se comparte. Pero ya cuando entra lo político ya es más distinto, ¿no? Ahí yo no quiero entrar, pero que sí quiero revalorar, realzar, digamos, las prácticas propias de la comunidad. Pues para mí la comunidad es eso, ¿no? La casa grande, y unas hermanas decían, ahí está nuestra farmacia, ahí está nuestra vida misma, y depende de nosotros conservar esa vida que nosotros tenemos que reproducirla en el tiempo y en el espacio. Entonces, eso es la comunidad. Después, el Aran, el Urin, la complementariedad, el Jariwarmi o el Chachawarmi, ¿no? La institucionalidad que se refleja en la autoridad originaria, también esa autoridad que hace vida, ¿no? Lo que ha sido el cóndor, el maico, por ejemplo, esa ave sublime que hace sus ritos, que tiene una forma, ¿no? Que tiene distintas características esa ave. Entonces, todo eso hace que nuestras autoridades originarias
se han apropiado, digamos, de eso para que nosotros, los comunarios, la tama que decimos, respetemos a la autoridad, ¿no? En los ayllus vas a ver muy pocas veces que una autoridad originaria haya sido juzgado así. No es como las otras autoridades que siempre se están corrompiendo, que no les interesa la pandemia, igual se corrompen, igual compran con sobreprecio los respiradores, este último. En cambio, nuestras autoridades en la comunidad dan de sus recursos para comprar, dan de sus recursos para gestionar en beneficio de la comunidad, dan de su parte todas las ceremonias para que la comunidad esté estable, ¿no? Y que no se enferme, que no entre en depresión. Pero yo no he visto a una autoridad que haga ese tipo de diálogos, digamos, con el pueblo y diga, para no entrar en estrés, no voy a hacer esto, no, nada de eso. Sino es muy distinto y eso es la diferencia que se está viviendo nuevamente entre la ILU, la comunidad, ¿no? Y la ciudad. Entonces yo por lo menos rescato mucho. Ahora, como decía, estamos viendo la realidad y la realidad es que estas autoridades de la ciudad, en cambio, la comunidad es rescatable porque se preocupa de la vida, se preocupa de la salud, de la estabilidad, y es eso lo que se ve. Por eso yo digo, y voy a decirlo siempre, como a tu pregunta, que la comunidad es el centro de la salud, ¿no? O sea, no puedo, digamos, hallar otra palabra porque realmente a mí me ha tocado conversar mucho en estos días, ¿no? Porque nos llamamos y es eso. Vamos a continuar, Torín, vamos a continuar dialogando sobre este tema. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Quisiera plantearles una interrogante también a ustedes tres, ¿no? Cada uno de nuestros países, algunos un poco más intensamente que otros, tienen población indígena, hay una gran diversidad cultural. Y cada una de estas poblaciones indígenas tiene una visión sobre la salud y una visión sobre la medicina y prácticas de medicina. Lo que quisiera preguntarles en este diálogo es, desde su punto de vista, cómo pueden contribuir los saberes indígenas para enfrentar esta pandemia. Víctor. Bueno, es muy importante, bueno, varias cosas van quedando, se va diciendo, me parece que Toribia y Elizabeth han hecho unas exposiciones espectaculares, y me he quedado mucho pensando en esto de lo que decía Toribia, de la casa grande, de la salud, dentro de lo que es dentro de lo que ingresa para ella en la definición de comunidad. Me parece que esto es muy importante tener en cuenta porque también me viene a la memoria lo que es el territorio. Empecé a pensar en la gente con la que me toca trabajar allá en el cerro y pensaba en el territorio. Cuando acá Hugo Spinelli, un sanitarista acá que es muy bueno, tiene una definición muy buena, un trabajo muy bueno sobre el territorio, y yo pensaba en cuando nosotros necesitamos acudir con una persona de allá a un centro de mayor complejidad porque necesitamos internarlo. ¿Cómo sienten el desarraigo? ¿Cómo sienten el desarraigo de salir de su tierra para estar internado en un hospital? Frente a una situación endémica que nosotros tenemos, que es una patología que se llama hidatidosis, que es una de la patología endémica que tenemos en alta montaña. Entonces yo ahora me pongo a pensar con lo que dice Olivia, que cuando nosotros internamos a alguien de allá en un hospital y está ahí en la cama, triste, pensando en sus seres queridos, en sus cosas, es un pedazo de territorio, una parte del territorio la que está ahí padeciendo una enfermedad. Aislado, solo en un hospital. Eso es lo que me había venido a partir de lo que estaban hablando. Pero con respecto a la pregunta que vos planteás, que es, bueno, hay dos cosas que me dijeron allá en una reunión, que en una reunión con la gente de San José de Chaquivil, cuando empezamos a hablar de la pandemia, que primero, dos cosas que me acuerdo. Una, con respecto al tema de la pandemia, me dijeron, esta es una enfermedad que han traído de afuera.
los pudientes han viajado al extranjero y han traído la enfermedad, que es algo que me ha quedado muy marcado. Tengamos en cuenta que el lugar a donde está sentado San José de Chaquivil es una tierra que tiene un dueño, un terrateniente. Esas tierras se compran y se venden con la gente adentro, lamentablemente, pero por eso me vino un poco a la cabeza todo esto, y recuerdo tal vez en otras reuniones que hemos hecho una frase que me quedó también muy marcada, digamos, y que viene a colación por todo esto, que una señora de la comunidad me dijo: usted, doctor, mucha reunión, pero nosotros nos seguimos informando. Y eso también me quedó marcado, pero volviendo a la pregunta que vos decías, sí, yo creo que como visión que tienen ellos, un poquito que nosotros tengamos, nosotros los urbanos, que tengamos un poquito esa cosmovisión, creo que entraríamos en la lógica natural que debemos entrar, porque estas situaciones de pandemia, porque hay un equilibrio que se rompe. Entonces, si nosotros tenemos un poquitito de esa cosmovisión, estoy seguro que volveríamos quizás a reconstruir un poco ese equilibrio que nos llevaría a una armonía que sería mucho más parecido a lo que consideramos salud. Nada más. Elizabeth, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto? Bueno, cada vez se va volviendo más interesante, sobre todo para mí. Estoy aprendiendo muchísimo de Toribia y de Víctor, y definitivamente esta pregunta que tú haces la considero una pregunta medular, una pregunta sumamente importante, porque en la medida que podamos lograr una comunión de saberes, creo yo que podríamos estar dando un paso muy importante en la estructuración del sistema de salud. La COVID, entre las varias lecciones que nos deja, que desde mi punto de vista, por cierto, no son todas negativas, hay aspectos sumamente importantes que nos ha dejado la pandemia, y una de ellas es que ha llegado el momento de promover que la implicación de la comunidad tenga un papel más destacado en los sistemas de salud. Y al hablar de comunidad, yo quisiera también allí hacer una puntualización, porque estamos hablando de comunidad como un término genérico, y no es así. Hay comunidades indígenas, hay comunidades científicas, hay comunidades urbanas, hay comunidades de distinta índole. Una comunidad es un grupo de personas a quienes les identifica algún elemento en particular. Cuando hablamos entonces de la comunidad para los sistemas de salud, debemos entender a una comunidad con diferentes matices. Y ahí lo urbano y lo rural, por ejemplo, es un enfoque que nos da diferentes responsabilidades de los actores y de los roles que cumplen dentro del sistema de salud. Por ello es que debemos tener muy en cuenta cuál es el rol, por ejemplo, de los profesionales de la salud. Porque ahora llegan los pacientes a una unidad médica y ya no es el paciente de antaño, que no tenía tanta información como tiene ahora. Ahora te llega un paciente más informado, un paciente que muchas veces te llega ya con un cuadro clínico absolutamente definido y sabe los procedimientos que el médico tiene que aplicar y la medicación además que tiene que darle. Entonces, nos enfrentamos ya a un escenario con otros matices, un escenario que definitivamente nos pone desafíos de lado y lado, tanto de la comunidad como también de los profesionales sanitarios. En ese sentido, en algún documento que tú nos referiste antes de esta reunión, encontré la palabra común unidad. Y sí, la simbiosis, ¿no?, de esa común unidad hace una comunidad que, como digo, tiene sus diferentes colores, tiene sus diferentes comportamientos
y que en la medida que podamos no unificar, porque lo maravilloso es justamente esas particularidades, esa diversidad de las comunidades para hacer de una sociedad que respete las particularidades de esas comunidades que la conforman. Y en la medida de eso, volviendo al tema del Sistema Nacional de Salud, estructurar un sistema que da respuesta, en el mejor de los casos, a la mayoría de la población. Gracias, Elizabeth. Está muy interesante el diálogo y este diálogo que digamos, contrasta, ¿no?, diferentes saberes y diferentes experiencias. Cada uno de ustedes ha hecho una muy buena contribución a este diálogo. Estoy seguro de que las personas que nos están escuchando tienen preguntas que hacernos. Quisiera decirles que vamos a dar paso ya mismo a las preguntas, ¿cierto? Tenemos hasta el momento 3 preguntas que nos están planteando nuestros amigos, amigas que nos están viendo desde diferentes países. La primera pregunta dice, ¿cuál ha sido el rol que han tenido los pueblos originarios en defensa de la salud? ¿Cierto? Les voy a formular las 3 preguntas para luego ir viendo cómo organizamos las respuestas. La segunda dice, ¿qué acciones a nivel comunitario serían efectivas para afrontar la pandemia? Creo que algunas de estas preguntas ya se han respondido parcialmente al menos. Y la tercera dice, ¿cuál creen que es la función de los gobiernos locales ante la COVID? Sobre todo en pueblos y nacionalidades indígenas. Les dejo toda la libertad. ¿Quién quisiera tomar la palabra en este momento? Clever, creo que Toribia va a tener todas las respuestas. Estoy seguro de que Toribia tiene... Adelante, Toribia. Toribia. A ver, también Alex, ¿no? Porque él trabaja con las comunidades. Bueno, mira, ¿cuál ha sido el rol de los pueblos indígenas frente al COVID? Ya les había manifestado que los pueblos indígenas, esta noticia, ¿no?, sobre el COVID, sobre la gravedad, digamos, ¿no?, de esta enfermedad, no porque es tan mortífero como dicen, sino es porque no tiene cura, ¿no? Es eso lo que nos han dicho. Entonces, inmediatamente hemos empezado a buscar información, pero hay mucha información distorsionada. Entonces, frente a eso, como les decía, las autoridades, los líderes han tenido que recurrir hacia la memoria histórica y decir, ¿cómo es esto de las pandemias? ¿Qué significa una pandemia para una comunidad? Es de ahí que viene esta memoria de recordar de que hace cientos de años habían pandemias que habían diezmado millones de hermanos indígenas y cómo es que nuestros ancestros habían desafiado a esa pandemia. Y ahí es que también reluce, ¿no?, esto de las ceremonias. ¿Por qué tenía ese nombre? ¿Qué nombre les habían dado nuestros ancestros a ese tipo de enfermedades? Entonces, las comunidades empiezan a responder tomando en cuenta lo que tienen, porque el Estado se ha olvidado. Mientras el Estado esté ocupándose de otras situaciones prácticamente de la parte urbana de las ciudades, las comunidades indígenas han quedado olvidadas. Ahí tiene que entrar el rol de las autoridades municipales, en este caso en Bolivia, que deberían haber informado, orientado y ayudado además a construir protocolos de seguridad. Eso es lo más importante, informar y construir protocolos de seguridad diferenciados, porque no es lo mismo vivir en la costa, vivir en los Andes, vivir en la Amazonía. Nos movilizamos de distinta manera, somos distintos pueblos. Además, hay muchos pueblos que no llevan abastecimiento como otros lo hacen. Aquí donde vive en Cochabamba, por ejemplo, se produce mucha verdura, mucha fruta,
que tiene que llegar a la región andina. En cambio, en la región andina se produce más papa y otras variedades de tubérculos, por ejemplo, la quinoa o el queso, así. Entonces, de acuerdo a eso se tiene que organizar, pero eso es lo que falló. Hubo una descoordinación entre el gobierno nacional, las departamentales y las municipales. Pero los que han asumido este rol de cuidarse, de cuidados, de información en idioma propio, que se han esforzado mucho, han sido las autoridades y los líderes. Elizabeth decía, por ejemplo, en Ecuador se ha traducido a 6 idiomas. En Bolivia el Estado no ha traducido ni a un idioma, no hay ni siquiera un boletín que esté traducido al idioma. En la televisión sale una cosita, frases, ¿no? En quechua, así, pero eso no llega pues a la comunidad, está solo para la ciudad, a las comunidades faltó. Entonces ha sido el desprendimiento de esas autoridades, su voluntad de informarse y también cuidar. Eso es lo que ese rol ha asumido del ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas, se ha fortalecido para mí. Ha sido la autogestión comunitaria que también se ha fortalecido y se ha ejercido en las comunidades, ¿no? Eso es lo más importante. Después, ¿qué más entra? La función de los gobiernos locales, ya expliqué, y bueno, cómo se debate la pandemia, y eso es bien importante, ¿no? Ahorita no hay cura para el coronavirus, no hay nada para curar, pero sí existen plantas que te pueden ayudar a combatir, a paliar, inclusive a prevenir, como es la manzanilla, el eucalipto, el huirahuira, y hay otras plantas más que existen. Y otro, para entrar al estado de ánimo estable, no solamente con el estado físico y mental, sino también para evitar las violencias. En las ciudades ha seguido habiendo, por ejemplo, 9 feminicidios, 1.200, 1.400 violencias, denuncias en plena pandemia, más de 60 violaciones a niñas, a niños, o sea, eso se ha visto más en las ciudades. En cambio, en las comunidades ha habido más cuidado, por ejemplo, de esa parte, ¿no? No hay mucha denuncia, porque también hemos estado monitoreando y conversando, no hay mucha denuncia de violencia. Entonces, el rol de las autoridades es bien importante y con eso se puede combatir. Ahora, una pregunta que hacías, por ejemplo, si nuestra sabiduría puede servir para combatir al COVID, claro que sí. En estos días se ha estado hablando mucho de la seguridad alimentaria, de la importancia de recuperar las semillas nativas, la diversidad de semillas que existen de la papa, de la cebada, de la quinoa, de la izaña, de la oca, de la cañaba. O sea, hay hartos productos que tenemos en la región andina que se producen de manera orgánica. Un producto orgánico es más saludable y ayuda a establecer, a fortalecer las defensas. Y no es como la comida chatarra que se come en las ciudades, que más bien debilita las defensas. Entonces, eso también ha ayudado a hacer análisis, reflexiones. En las ciudades también, los que somos migrantes, hemos hablado mucho ahora, cuando volvamos a la comunidad, qué es lo que tenemos que sembrar, porque vivimos entre el Ayllu y la ciudad, y vamos a ir a sembrar, ya tenemos identificado en qué lugares produce estas variedades, estas otras variedades. Entonces, la pandemia ha servido para reflexionar también de cómo vamos ahora a convivir en adelante con el coronavirus. En cambio, los estados están muy atrasados, no nos están diciendo cómo vamos a sobrevivir, pero las comunidades se están preparando cómo vamos a convivir con el coronavirus, ¿no? Entonces, eso es lo importante para mí, de que las autoridades siempre estén llevando de manera positiva. En ningún momento yo les he escuchado quejarse así, ¿no? A pesar de las muchas carencias, demasiadas carencias que hay, pero se está sobrellevando con estas sabidurías, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bien importante. Gracias. Yo sé que es chiquito, pero mínimamente sirve para dar mucho aliento y esperanza a las comunidades, ¿no? Muy importante ese aporte, Olivia. Nos llegó una nueva pregunta. Yo no sé si podría aportar algo con respecto a la pregunta en sí. Yo por ahí quizás soy muy autorreferencial a lo que es Tucumán, pero bueno, es como la Mercedes Sosa, le cantamos a los cerros de Tucumán. Entonces, noto una diferencia en cuanto a los niveles de empoderamiento de las distintas comunidades, y eso también se traslada un poco a lo que es Tucumán.
Por ejemplo, no es lo mismo la comunidad en la que yo estoy trabajando que la comunidad de Tafí del Valle, que es de las comunidades más empoderadas y es una zona muy conocida aquí en Tucumán, es muy turística internacional, o sea, ustedes cuando vengan los voy a tener que llevar a Tafí del Valle a conocer. Y en esa zona, la comunidad originaria, lo que hizo al comienzo de la pandemia, fueron ellos a cortar la ruta para que no entre nadie. A la cabeza estuvo una cacica, Margarita Camaní, con una fuerza tremenda, que estuvo defendiendo su territorio y la salud de la gente que vive en su territorio. Y eso me pareció una cuestión muy importante desde el punto de vista de la salud en la comunidad y el empoderamiento de la comunidad. Sí. Víctor, antes de pasar con Elizabeth, ¿no? Te quisiera plantear algo que tal vez tenga que ver mucho con su trabajo. Es una de las preguntas que nos hacen, es ¿cuál debería ser el rol de la comunidad en cuanto a la vigilancia epidemiológica? Fundamental. ¿Contesto yo? Sí, sería interesante conocer tu opinión desde nivel de atención donde trabajas. Yo creo que un poco se resume en lo que se ha venido diciendo en esta charla, lo que hemos venido hablando, y en el título de esto, la comunidad como el corazón del sistema de salud. Me parece que mucho tiene que ver un poco también lo que ha dicho tanto Elizabeth como Toribia, tiene que ver un poco más de descentralización desde el sistema de salud, desde el propio manejo de un sistema de salud, donde permita esa descentralización implique justamente con poder darle las herramientas a la comunidad para que se comprometa más con su propia salud. Si no, a veces, centralizando mucho, ejercemos una especie de paternalismo que no permite a la comunidad ejercer su propio rol, tomar el poder de controlar su propia salud, y esto me parece que es muy importante como punto desde el punto de vista político, que en la definición que yo he dado como salud, muy bien ha hecho Elizabeth en agregar lo de política, porque lo político también ingresa en la definición de salud. Y esto, esa descentralización que debería ser un sistema de salud, permitiría empoderar mucho más a la comunidad con respecto al tema de salud. Por eso yo noto en lo que había dicho, lo más difícil es aplicar ese componente estratégico de la APS, que es la participación comunitaria. Gracias, Víctor. Clever. Sin menoscabo, Elizabeth, de lo que puedas comentar, ¿no? Te quisiera también plantear el tema de la violencia de género que se destapó justamente, que conocíamos, sí, pero que quedó mucho más al descubierto justo durante estas semanas de confinamiento que vivimos como país. Clever, solamente unos poquitos segundos para que no quede en el aire el tema de la participación comunitaria y también del rol de las autoridades locales. Yo creo que en Ecuador, y no, ojalá me equivoque y la realidad de Bolivia y de Argentina sean distintas, pero una de las cuestiones que ha quedado develada gracias a la pandemia, y digo gracias a la pandemia porque caso contrario seguiríamos dejando ese tema subterráneo sin tratarlo, es el tema de la vigilancia epidemiológica. Y evidentemente la vigilancia epidemiológica comunitaria, yo creo que nos exige estas circunstancias actuales, tomar este tema y ojalá el nuevo ministro con su equipo hayan definido ya entre sus lineamientos para este nuevo periodo de gestión, retomar estas acciones para poder nuevamente estructurar un sistema de vigilancia epidemiológica, así como también concomitante a ello, es obvio, el sistema de información epidemiológica. Ahora, el tema que tú mencionas es un tema sumamente importante y yo siento que REAC Latinoamérica, conforme avanzan estos conversatorios, tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de abrir un abanico de temas para irlos enfocando, y uno de ellos es el tema de la violencia. Tristemente, la pandemia, además del impacto en la salud, impactó también en el sistema educativo.
Comencemos por ahí. En el país, solo el 52% de los niños tienen acceso a Internet, ¿sí? Esto implica que muchos niños y niñas no hayan podido seguir estudiando. Según algunos estudios que relacionan la pobreza y la educación, solo 4 países en la región están preparados para la teleeducación. Frente a esta realidad y a la crisis económica, lo primero que se hace es mandar a los niños para que trabajen, ¿sí? Pero a estas crudas realidades tenemos que también sumar poco a poco el tema de la violencia de género y el maltrato infantil. De lo que conocemos, hay alrededor de 250 llamadas al día pidiendo auxilio al ECU 911, ¿sí? Así lo confirma la entidad. Las organizaciones de la sociedad civil registran hasta ahora 11 femicidios, 7 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en manos de personas que ellos amaban y que confiaban, y alrededor de 10 suicidios en la población infanto-juvenil. El abuso sexual infantil también se ha hecho presente. Este acto lesivo y caótico ha marcado la vida de 21 niñas, niños y adolescentes en lo que va de la cuarentena. Estas cifras nos enrostran definitivamente una sociedad que ha perdido el norte en los temas de derechos humanos, en los temas de convivencia, ¿sí? En algún momento, creo yo, y ojalá hay muchas investigadoras e investigadores en la línea de los temas que estamos señalando. Yo creo, por ejemplo, que uno de los temas que obligadamente tendrán que investigarse posterior a la pandemia será el embarazo precoz, por ejemplo, producto del confinamiento y del círculo de pobreza del que muchos niños, niñas y adolescentes no han podido escapar. El Estado es un testigo silente, mira a la distancia, no da cifras, tampoco las desmiente. Y en este contexto, una certeza irrefutable es que la pandemia de la COVID tiene otras formas de matar. Más allá de una neumonía atípica, tiene otras formas de muerte. Y lamentablemente son muertes que pudieron evitarse. Entonces, a esas cifras rojas, a esas cifras que tanto escalofrío pueden provocarnos, lamentablemente tenemos que añadir las que tienen relación con la violencia de género y particularmente de esta población vulnerable, como son las niñas, los niños y los adolescentes. Gracias, Elizabeth. Tenemos que ir cerrando ya este diálogo. Creo que hay muchos temas que han quedado ahí demarcados para seguir el debate, posiblemente en próximos conversatorios, pero tenemos que ir cerrando ya este conversatorio. Así que quisiera plantearle una pregunta a Toribia. Creo que sería la más indicada, una pregunta que nos hace el público, y al mismo tiempo, ¿cierto?, pedirles un mensaje final para cerrar este conversatorio a cada uno de ustedes. Toribia, nos dicen qué opinan de la aplicación de protocolos de medicamentos experimentales en pacientes de COVID-19 positivos, ambulatorios, de pueblos y nacionalidades. ¿Es necesario? ¿Es ético? Bolivia, por ejemplo, está usando aparentemente la ivermectina para disminuir carga viral. Sí, mira, en la ciudad de Santa Cruz es donde más casos de contagios existen y han habido médicos que han utilizado ciertos medicamentos y entre uno de ellos que ha tenido muy buenos resultados, dicen estos médicos, que es la ivermectina.
y estos médicos han pedido, han exigido al ministerio, al gobierno, para que les autoricen utilizar, ¿no?, mediante una normativa. Y esa exigencia ha hecho a que el ministerio dé autorización para que se utilice en pacientes que estén de acuerdo, que el paciente conozca de que están utilizando en su curación, digamos, para los contagiados, y que ellos acepten. No pueden directamente aplicar, ¿no?, sino que el paciente tiene que ser consciente, tiene que dar su consentimiento para que se utilice. Entonces, a raíz de eso, muchas personas han ido comprando la ivermectina, porque la ivermectina es para los animales, ¿no? Pero como ya se ha autorizado, entonces hay muchos que han comprado, se han terminado los medicamentos, pero desde el ministerio que el uso de este medicamento tiene que ser bajo prescripción médica, porque científicamente no se ha comprobado también de que si es o no es una cura, sino un paliativo más para salvar vidas, porque para salvar vidas se tiene que utilizar medicamentos del momento, ¿no? Y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, no tenemos, es lo que les decía, tanta deficiencia, no tenemos ni siquiera los test, lo que decía Elizabeth en Bolivia, al día ni 100 personas creo que reciben estos test, porque no hay, dice que no hay en el mercado, es el último país en las listas que ocupa en hacer estos test. Los laboratorios son deficientes, ni siquiera tenemos unidades de terapia intensiva equipados, ¿no?, en las ciudades, peores son en las provincias o en los municipios. Entonces, frente a todo eso, ivermectina está siendo utilizado. Yo, por lo menos de mi parte, que se haya dicho que bajo el consentimiento de la persona, eso ya es digamos, permisible, digamos, ¿no?, que no te obligan a utilizar eso, porque también las personas reaccionan de distinta manera. Entonces, yo creo que la ciencia también va avanzando de esa manera, ¿no?, probando este tipo de medicamentos con el fin de salvar vidas, y lo único que sí decimos es que pronto pueda haber alguna cura para tratar el coronavirus, que en realidad ha puesto de cabeza al mundo y nos está haciendo ver muchas realidades. Y como mensaje, yo quisiera decir de que tenemos un gran desafío y también una gran oportunidad, ¿no? Una oportunidad para construir un mundo mejor. Estamos viviendo tiempos de desequilibrio, tiempos de, como decían, pachatigra, ¿no?, tiempos de mucho problema. Entonces también pachatigra va a tener su momento de apaciguarse, pero como quisiéramos que sea nuestro futuro. Y eso está en nuestras manos, y es el momento de construir un mundo diferente, un mundo, lo que decía, con justicia social, ambiental sobre todo, porque es la Pachamama ahora que está descansando un poco, y es el coronavirus que nos ha hecho, que nos ha encerrado, ¿no?, para que la Pachamama mínimamente respire algo. Pero también lo que se ve es que los gobiernos no están pensando de esa manera. Entonces somos la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas, que debemos tener una agenda, ya no como la teníamos, ya no vamos a volver a esa normalidad que habíamos conocido hace 2, 3 meses atrás, sino vamos a volver a llegar a otra normalidad que nos exige pensar distinto, seamos pueblos indígenas, originarios, campesinos, o también personas que no somos indígenas, pero igual tenemos que pensar un mundo distinto, y que esta pandemia sea esa oportunidad, que nos dé la oportunidad, ¿no?, para eso. Muchas gracias. Gracias, Toribia. Pasamos con Elizabeth. ¿Algún comentario al respecto y tu mensaje final, Elizabeth? Bien, creo que hemos sido testigos de cómo una pandemia puede recorrer los senderos de la desigualdad estructural de un país. Sin embargo, los indicadores sociales y económicos previos a la pandemia ya debían haber merecido medidas contundentes de parte del gobierno. Para el Ecuador es más que evidente que la pandemia no solo tiene un altísimo costo sanitario y económico, sino también un costo social. Y por ello, las respuestas antes, durante y después del confinamiento deben necesariamente tener un enfoque en los derechos de las personas.
tomar en cuenta sus proyectos de vida, su dignidad como seres humanos. No hacerlo es generar un terreno fértil para una crisis humanitaria. Quiero pensar e irme con un mensaje esperanzador, de que aún estamos a tiempo de rescatarnos como comunidad, siendo más sensibles, más solidarios, más oportunos en las respuestas. Y esto es también un llamado a las autoridades, tanto locales como centrales, para que conozcan más a sus comunidades. Y una de esas comunidades es la comunidad académica y la comunidad de los profesionales de la salud. Días atrás eran los héroes sin capa, eran las personas que recibían aplausos a determinada hora del día, y no solo en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Sin embargo, ahora son los despedidos y los que van a engrosar las filas y la estadística de los desempleados. Desde el Foro Salud Pública de Ecuador, nuestra solidaridad con los profesionales de la salud y un llamado absolutamente potente al gobierno nacional y al gobierno local para que revea estas situaciones que lamentablemente estamos viviendo y que profundizan no solamente el estado de la pandemia, sino evidentemente la crisis social que la estamos viviendo. Gracias, Elizabeth, por tu intervención. Víctor. Bueno, como mensaje final, la verdad que es muy duro lo que estamos viviendo, muy movilizante, pero hay quienes dicen que, escuché decir a sanitaristas y epidemiólogos que la pandemia nos ha desnudado. Yo creo que la pandemia lo que está haciendo es romper las caretas que muchos se ponen. Nos ha roto las caretas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad, a nivel sistema y a niveles gobiernos también. Y aquí en la Argentina, con un país tan extenso y tan vasto, y con tanta heterogeneidad, siendo que no es lo mismo lo que nos está pasando en Tucumán hoy, a diferencia de lo que está sucediendo en mi provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, yo pienso que no tiene que volver a ser como antes. Para que no vuelva a ser como antes, va a depender mucho de nosotros, del involucramiento y del compromiso que tengamos cada uno de nosotros en el quehacer que nos toque el día después que esto se termine. Nosotros tenemos que empezar a pensar en ya no construir caretas detrás de la cual esconder nuestras miserias, sino tenemos que salir de esas caretas que nos impiden ver algunas cosas, dejen de impedir que veamos otras comunidades, otras tierras, otras formas de vida, otros estilos de vida que tenemos que comprender, entender y de los cuales aprender. Y seguramente muchos de nosotros tenemos que desaprender, pero lo principal para que esto cambie para bien va a depender mucho de cada uno de nosotros y el involucramiento que tengamos. El día después está cerca, tenemos que pensar en los otros, nada más. Gracias, Víctor. Para cerrar ya este conversatorio, yo quisiera leer las declaraciones de una periodista de los Estados Unidos, Laurie Garrett, que se ha hecho muy famosa estas últimas semanas porque fue una de las primeras personas en alertarle al mundo de que una pandemia como la que estamos sufriendo se venía. Lo hizo a través de un libro que se llama La plaga que viene, publicado en 1994, y creo que además tiene una directa relación con el tema central del que hemos hablado esta tarde. Laurie Garrett dice: Estados Unidos nunca ha invertido lo suficiente en salud pública. La riqueza y el renombre van sobre todo a los médicos que encuentran nuevas y mejores maneras de tratar las enfermedades del corazón, el cáncer y las afecciones similares. El centro de la atención política y social gira alrededor del acceso de los individuos a la atención médica. Pero, ¿qué pasa con el trabajo para mantener nuestro aire y agua seguros para todos?
para diseñar políticas y sistemas para detectar brotes rápidamente, contenerlos y proteger a poblaciones enteras? ¿Dónde está la recompensa para esos arquitectos y arquitectas? Yo creo que ustedes tres son una expresión justamente de esos arquitectos que deberían estar en el centro de la atención pública y en el centro del sistema de salud. Durante estas últimas semanas se ha hablado mucho de que los médicos que están atendiendo directamente a los enfermos que llegan a las unidades de salud son la primera línea. Indudablemente están haciendo un trabajo fantástico, pero tal vez si es que entendemos la salud como aire limpio, agua, buenas relaciones, conexión con el territorio, como nos decía Toribia, ¿no? Vamos a ver que esa primera línea para enfrentar estos terribles desajustes de salud realmente están compuestos por las comunidades y están compuestos por esos médicos y profesionales de la salud en general que están ahí trabajando dentro de las propias comunidades. Entonces, les agradecemos un montón a ustedes tres, en nombre de todas nuestras organizaciones, y con quienes nos escuchan, muchas gracias por haber estado atentos, atentas a este conversatorio, y esperamos seguir en una próxima oportunidad profundizando el diálogo y conociéndonos mejor. Buenas tardes para todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias, Toribia. Un gusto. Gracias, Elizabeth. Abrazo, Víctor. Igualmente. Muchas gracias, Víctor. Un gustazo conocerte. Sí. A propósito de esto, yo a la Tori y a la Elizabeth ya le conocía.